Buenas. Dios le bendiga, la paz de Cristo. Bienvenido a este segmento Cuéntame tu historia con la pastora Katy. Hoy tenemos al apóstol, nuestro hermano y pastor, el apóstol José Christopher. Hoy vamos a hablar con él sobre su historia. Amén. Dios bendiga también a los que están conectándose de otras redes. Amén. Vamos a dejar que él hable y se presente ante la multitud. Le damos las gracias a todos los que nos están viendo, darle gracias a la República Dominicana, a los cristianos, los hombres, que Dios está dándole la vuelta a esto, Dios le está dando la vuelta. Me perdonan que soy un poco tosco de palabras, porque no lo aparento, pero lo soy. Y le damos las gracias a ustedes por estar aquí en mi casa. Para mí es un placer y un privilegio. Amén. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Vamos a hablar un poco sobre su historia. El segmento se llama Cuéntame tu historia, porque vamos a hablar de dónde viene el apóstol, o sea, dónde nace, sus orígenes. José Christopher, le damos las gracias a todas las personas que se están conectando en las redes sociales. José Christopher viene de una familia muy humilde. Mi papá fue militar, mi mamá fue profesora, pero que yo tengo mucho de razón, esos militares en los tiempos de Trujillo eran ley, batuta y constitución. Se parecen a estos hombres que están en el Evangelio, que no tienen piedad. Así venía mi... Y recuerdo una historia que siempre que me marcó que mi mamá llegó a un momento que no soportaba más, no aguantaba más, y fue con sus 5 puñuelos a buscar ayuda a la Marina de Guerra, y salió llorando. Y yo escuché que dijo, ¿pero por qué llora? Le preguntaron, y dice, es que ellos dijeron que su dinero era de él, y que él hacía con su dinero lo que él le plazaba. Y eso me marcó a mí. Me marcaron muchas cosas. Yo vengo de un régimen militar muy fuerte, pero muy abusivo. Amén. Entonces, en su niñez fue marcado, ya sea con el régimen, o sea, porque ya hablar de los tiempos de Trujillo, apóstol, estamos hablando ya de una historia muy profunda, porque muchos cuentan nada más quizá los retos, quizá la crueldad, porque realmente y honestamente, según lo que narran las historias, sí se padeció, hubo mucho trauma, pero ¿cómo su madre, usted pudo escapar de ese régimen que ahora usted no lo implementa, no repite como ese patrón? Siempre, ¿qué usted hizo diferente? Desde niño yo dije que no iba a repetir ese patrón. Desde niño yo dije que yo iba a ser diferente. Amén. Yo viví un infierno con familiar, más sin embargo una gran madre. Y mi papá muy atado, porque mi papá también fue atado de la brujería y la hechicería. Yo recuerdo que mi papá salía de Pedernales y se iba a San Juan de la Maguana. Yo soy de Bauruco, de por ahí, de Barahona, bueno, entonces, del sur. Ese mundo del satanismo y ese mundo de esa cosa, él no dejaba en el vehículo a nosotros, pero venía de allá con funda, con cosas, y tal en la noche me quedo, pero ese mundo nosotros lo vivimos. También vivimos, y yo decía que el día que mi papá muriera, ese día yo iba a ser libre. Ay, Yo me sentía, más sin embargo, la historia con mi papá terminó diferente. Mi papá terminó clamando a Jesucristo. Aleluya, eso es lo que queremos. Mi papá terminó clamando a Jesucristo. Cambió la historia. Sí, Jesucristo desde joven, cuando yo era estudiante de Derecho, yo estudié Derecho ahí en la pista de las Américas, cogiendo bola a San Pedro a 60 kilómetros por 5 años, sin saber cómo iba y sin saber cómo venía. Por así decir, usted, excusa que lo interrumpe, fue como un acto de fe. Usted estudió Derecho bajo una fe sin saber quizá esa palabra. Sí, yo siempre creo que Dios tenía un plan establecido conmigo, solo que yo no lo sabía. Amén. Eso que sucedió también sucedió en los Estados Unidos. Yo estaba en un lugar y me fui de decidir irme, y al otro día se tiró la policía y cayó todo el mundo preso 10 años. Yo decidí, yo nunca vendí droga, nunca la usé, pero estaba en ese lugar. Me sucedió en Boston lo mismo, que fui a cobrar un dinero, y cuando fui me quedé en una casa, me iba a quedar en una habitación, y al otro día cuando fui había 20 carros de policía en la habitación donde yo me iba a quedar.
Después supe que era un propósito de Dios cuidándome para la obra del ministerio por el cual me llamaba. Pero yo siempre dije que yo quería ser un hombre lleno de nobleza. Amén. Quería ser un hombre para ayudar al pueblo de Dios. Y lo grande del caso es que cuando Dios me llamó a la obra del ministerio, no el ministerio, me llamó a la salvación, la cual yo pensé que estaba reservada para todo el mundo, menos para mí. Cuando me llamó yo quería comprar un camión, llenarlo de alimentos, llenarlo de bocina, buscar un predicador y yo ser el chofer. Porque yo entendía que yo no daba para más nada. Eso entendía yo. Pero Dios me apartó 7 días. Yo tenía un tumor en el estómago. Mis días eran contados. O sea que en su historia también podemos ver el milagro, o sea, los milagros de Dios manifiestos. Desde un principio. O sea, lo libertó de quizá caer en la cárcel, lo libertó, por así decirlo, de repetir la historia, la cual usted narra que fue criado bajo el adoctrinamiento, la era de Trujillo, lo que terminamos el bachiller o lo que leímos historia, podemos saber cómo se nos enseña en este país que fue ese régimen, un régimen recto, un régimen que tú podías dormir con tus puertas abiertas, sin corrupción, como un régimen que no había miedo. No, pero yo traspolo eso, lo importante es que yo traspolo eso al Evangelio. Y esa niñez de frustraciones que yo viví, yo recuerdo que en una ocasión mi mamá me dijo que no hiciera algo y yo me fui al patio y rompí una cartera llena de ira y llena de cosas. Pero fue que yo vi a mi papá mucha agresión a mi mamá, vi mucha violencia. Ese mundo de violencia, cuando yo vine al Evangelio, no me fue fácil en el Evangelio. Entonces hay muchos que no han tenido la ayuda y usted ve que no son formados en el carácter de Cristo. Entonces esa niñez, esa conducta que traen de su pasado es lo que impone en el Evangelio, lo marca. Y por eso usted ve el satanismo dentro de la iglesia y usted ve tantas cosas. Mucha rebeldía. Vemos personas como lo de Coré, que se levantan contra los líderes. Vemos personas que desde su niñez eran desobedientes a los padres. Aquí en el Evangelio son desobedientes a los pastores y también a la palabra de Dios. Y yo pregunto, son preguntas que yo hago. Porque es que el Evangelio no está pasando por encima. El Evangelio no tiene mucho conocimiento. El Evangelio debe tener conocimiento y entendimiento del conocimiento. Amén. Porque muchos tienen conocimiento. Ahora yo pregunto, Coré, ¿qué fue lo que hizo Coré? Israel. Entonces, cuando Dios quiere recoger una prostituta de la calle, que tiene mayores atributos que lo que tenía Coré, los Coré de estos tiempos, se lo va a traer a la tierra. Sí, porque los Coré, la simbología de Rahat y Coré, son, pastor, que los Coré son los que se rebelan con el conocimiento contra la voz de Dios y quieren igualarse a aquel que Dios llamó. Y las Rahat son las que reconocen que en su vida necesitan un cambio o necesitan escapar del juicio que viene, porque Rahat eso fue lo que hizo. Sabía que esa tierra iba a ser tomada, Jericó, y Rahat se le hizo una propuesta, escóndenos, dijo, espérate, ¿va a guardar a mi familia? Sí, le dijeron, mire, esta es la señal, tírate un cinto, que cuando nosotros entremos, tu familia sea guardada. Y vemos que Rahat fue de una u otra manera, el acto que ella hizo fue un acto de fe. Porque de ahí es que viene el Mesías. Se la jugó. O sea que Rahat se la jugó y Coré. Entonces Coré se quiso igualar a Moisés. Exacto. Y quería el puesto de Moisés. Como hay muchos líderes que se quieren igualar a Dios y entienden que las ovejas son de Él. Y ellos tienen dominio. Y Pedro, primera de Pedro 5 dice que vas a pastorear, pero recuérdate que es teniendo cuidado de ella. Pero entonces usted vio a Moisés buscando solución, dándole oportunidad de que están en el templo, de que tienen sus posiciones. Mas sin embargo, ellos implementaron la división, el chisme, exactamente, el odio. Usted sabía que el chisme es uno de los elementos constitutivos de la maldición llamada iniquidad. Santo. Yo di un tema, la murmuración una maldición. Peor que la fornicación. Porque el que fornica contra su propio cuerpo fornica, pero el chisme y la murmuración y esa maquinación es en el cielo. Y cuando se forma en el cielo y conquista a la tercera parte de los ángeles, ¿de qué manera fue?
para tomar un puesto que no le pertenece. Pero ¿de qué manera fue? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Que Dios era bueno? No. ¿Qué fue lo que hicieron? Él dijo, me subiré y me sentaré al lado del Altísimo. Porque él le propuso a los que iban con él o a los que le iban a seguir, mire, el puesto que yo estoy buscando es que yo sea el patriarca en República Dominicana. Entonces el chisme, la murmuración, la contienda, la división, el odio, eso fue lo que implementaron. Y por eso es que dice que las obras de la carne, el que lleva chisme, contienda, división, murmuración, odio, no entrará. Nos quedamos en el fornicario, aquel está mal. Y en el adúltero. Y en el adúltero, mas sin embargo el adúltero y el fornicario lo juzgará Dios. No, y déjeme decirle que la Biblia enseña que el chismoso, yo estoy en contra de eso. Ya el que no le puedo decir la cosa en su cara, mejor yo no la hablo. El chismoso, cuando María criticó a Aarón, enseña que se le sacó del campamento y se hizo público que era chismosa. Que fue por el chisme porque hubo lepra. E inmediatamente hubo una lepra que identificó a la multitud el por qué María iba a estar fuera del campamento 7 días. El problema es, sierva, que en las iglesias hay más obra de la carne que fruto del Espíritu. En su gran mayoría. Porque cayeron en una apostasía, sierva, en una apostasía. Dios lo que tiene un remanente en estos tiempos, dice la Biblia, y ese remanente Dios lo va a levantar con una verdadera sana doctrina. Amén. Hablando de remanente, pastor, me gustaría hacerle una pregunta y es, ¿cómo usted descubre? Usted me dijo anteriormente de que su padre, quizá usted pudo vivir la experiencia o conocer que andaban en cosas ocultas, más su padre, que usted dice que fue militar. Pero gracias al Señor que su padre se pudo ir con Cristo, pero siempre queda algo que nosotros podemos identificar. ¿Cómo Dios le muestra a usted cuando en una secta, porque lo oigo mucho hablando de una secta que anda por ahí, la confraternidad definido por la sana doctrina, y es que usted alega y dice que ahí hay un satanismo? Pero póngame, ¿de cuál secta estoy yo hablando? De la definido por la sana doctrina. Los rabacucos, secta satánica. Ahora, ¿qué fruto están dando? Exacto, de eso le quiero hablar. ¿Cómo usted puede discernir a ciencia cierta o cómo usted lo identifica por la Biblia? ¿Qué características tienen ellos que tienen la secta que usted pudo destacar y decir es una secta? Porque muchos te dicen, pero Dios te lo reveló, porque hay personas que quieren que tú le digas, sí, Dios me lo reveló. ¿Cómo usted por la palabra hoy nos da una opinión clara que nosotros podemos identificar qué obra ellos hacen que los relaciona o lo mezcla con lo que son las sectas y el satanismo? Mire, sí, aquí tienen que haber la palabra y también otros atributos, los dones espirituales. El pueblo de Dios habla de muchos dones espirituales, habla de ciencia, pero cuando vienen estos problemas territoriales y estos problemas doctrinales, no es difícil saber cuando una persona está dando una falsa enseñanza. Ahora, ¿cuándo sabemos que cae en el satanismo? Yo tuve una experiencia, el Señor me apartó 7 días, pero tuve una experiencia después de los 70 días que tuve aquí en esta casa orándole a Dios, y fue que el Señor me pidió 3 vigilias. En la primera vigilia murió un hombre literalmente en la vigilia de San Cristóbal. Dios siempre ha tenido un programa con nosotros en San Cristóbal. Este hombre cuando muere, que duró 1 hora, y esto fue un escándalo que se armó aquí mismo en el Tropical del Este, los frailes, con este hombre muerto en una vigilia, porque no quería, porque era muy religioso, y el Señor me dijo, te voy a usar, sopla en su boca aliento de vida, llámalo por su nombre, en mi nombre, que yo lo voy a traer de regreso. Y a ti, para que entiendan que yo no soy un Dios de religión, yo llamo a quien yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y a ti te he marcado para romper espíritu y velocidad para los últimos tiempos. Eso hace 15 años. Yo soplo aliento de vida, pero lo que me sorprende es que después de 1 hora el hombre comienza a volver otra vez sí. Pero cuando oramos para romper un pacto satánico que Dios me mostró, y los líderes dijeron que no, que él no tenía pacto satánico, pero él dijo que sí que tenía el pacto satánico. Entonces, lo más sorprendente es que cuando oramos por él, rompiendo el pacto satánico, me traen un celular y me dicen, ore por el hermano que acaba de caer tendido en San Cristóbal. Y digo, ¿cómo que cayó tendido en San Cristóbal? Me dice, sí. Dice, lo que pasa es que el pacto lo tenían escondido en la iglesia, mi hermano. Aleluya. ¿Están entendiendo? Aleluya. Entonces, ese pacto satánico dentro de la iglesia, Dios me dio el don de sabiduría, palabra de sabiduría, don de ciencia y don de discernimiento de espíritu. A raíz de esta experiencia
de liberación sobre una persona que estaba infiltrada y muchos obviaban que era un satanista. A raíz de ahí, entonces Dios trata con usted y le dice, te marco para liberar. No, Explíqueme. Después de ahí, nosotros haciendo vigilia hasta las 6 de la mañana de pie en esa marquesina de abajo. 6 de la mañana vigilia de pie. Hasta las 6. El proceso de liberación la mía, yo duré más de 7 meses. Que yo duré 2 años cogiendo un ayuno de lunes a miércoles sin agua. 2 años. En ese proceso, era un proceso de liberación, venían metresas, venían demonios, venían todos esos procesos, esos pactos y esos acuerdos que yo hice que no me daba cuenta. Yo estaba siendo libre de todos ellos, pero yo tuve una experiencia, 2 experiencias, una en una iglesia donde yo estaba, que entró una persona y cayó endemoniada, todo el mundo salió corriendo. Yo dije que ¿por qué le salieron corriendo a esa persona? Y yo me sorprendí, digo, ¿cómo le corren a este hombre y ese demonio burlándose dentro de la iglesia y todo el mundo terminó el culto y se fue? El hombre salió a boca arriba como una culebra y se subió en un vehículo como un gato. Pero antes de subirse al vehículo, antes de salir, yo voy y le pongo la mano. Porque yo era un hombre que estaba en ayuno permanente. Pero cuando le pongo la mano, yo tuve una experiencia que salió corriente de él hacia mí. Y yo comencé, me paró la voz, me quitó la fuerza, me paró, me trancó. Y yo hacía y no podía. Yo me asusté. Eso fue después de todo esto. Yo me asusté y voy corriendo al altar. Y me digo en el altar, Dios mío, ¿qué es esto? Y comencé, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces me tranquilicé y salí fuera. Pero todavía no tengo la voz, un poquito. Y el hombre está, mira. Y me acerco y le digo, suéltalo en el nombre de Jesús, porque no puedo hablar. Y me mira y me dice, este cuerpo es mío. Yo me fui a mi casa, quedó libre, no. Yo me fui a mi casa a llorar y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y comencé a llorar. Eso mismo me pasó en la iglesia, que invitamos a una gente que venía con brujería y hubo una niña de 17 años, que esa niña hizo un escándalo en la iglesia. Y yo dije, Dios mío, también me hizo otra, pero le falta algo en mí. Pero yo tenía el poder de coger la gente en lodo, medio del lodo, así le hacía así, lo señalaba y caían así en el lodo y se arrastraban. Y yo decía, pero esto no es el evangelio, falta algo más. Entonces el Señor me prepara, me metí en un ayuno. Y cuando me metí en un ayuno de 7 días y comencé a llorar, 40 días mi esposa, y comencé a llorar y llora. Y llórale al Señor, entonces viene el terremoto de Haití y me dice, está preparado, te va para Haití. Entonces me manda a Haití. Y en Haití, miles de personas, recuerdo que dije, yo no vine con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¡Reciban! Y una multitud de cientos de gente comenzaron a caminar como culebra. Entonces Dios me comenzó a decir, este es satanista. Y lo señalaba, ¡pam! Y caía, este es satanista. Y lo señalaba y caía. Entonces Dios, donde me terminó de poner el sello de la certificación, fue rompiendo cientos de pactos satánicos en Haití. Pero dijo, pero tú tienes que estar constantemente en oración, en ayuno. Y la herramienta principal que te la entregué, la autoridad, pero tiene que estar revestida con la herramienta de la humildad. Si no tiene la herramienta de la humildad, la autoridad que vas a usar se convierte en prepotencia y va a destruir, en vez de construir, te va a quedar solo y vas a ser avergonzado. Entonces, a raíz de esas experiencias, cuando ya usted viene y anda definido por la sana doctrina, porque yo lo llegué a ver como en marchas con el caso de Jefferson. Entonces, a raíz de ahí, cuando usted está en medio de ello, Dios le da a entender cuál es el espíritu que opera ahí. No, yo lo sé desde antes. Yo lo sé desde antes. Lo que sucede es que Jesús se metió en medio de los pecadores, en los que andan en confusión. Cuando yo fui donde la hebrea hablaba sola. La encontré sola y hablaba sola. Y mientras yo quería hablar con ella, ella decía, me están usando para llevarme a las redes sociales, me están usando para esto. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que yo tengo toda mi vida en el Evangelio? Y mira cómo estoy. Muy triste ese Entonces, caso me para preguntó, el apóstol de la manipularon. El caso de Jefferson. Iban para allá el Goldie y 2 personas más. Yo le dije, no, mire, ¿quién lo envió usted aquí? Me dijo, le dije, me envió el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere, cojamos un ayuno en secreto, pidiendo perdón, no por Jefferson, por nosotros.
Porque el mensaje de Jefferson es que es un mensaje, ya Jefferson está en la mano del Señor. Usted dice que Jefferson todavía no hay prueba tanjante, todavía no hay prueba de un cuerpo, pero usted afirma de que ya Jefferson murió, partió con el Señor. Sí, yo afirmo que Jefferson fue un instrumento como Jesús. Dios mandó, el Padre envió a Jesús para la salvación de la humanidad. Dios escoge a Jefferson ya en sus debilidades, porque Jefferson falló mucho, pero no más que yo. Amén. No más que yo. Entonces, pero como tenía el atributo de la humildad y Dios quería dar un mensaje con Jefferson, Dios permite que ese satanismo lo debilite dentro de la iglesia. El satanismo lo debilita porque están llenos de satánicos. Eso es terrible lo que está sucediendo ahí abajo. De Santiago me llamaron que ya se están sumando de La Vega, se están sumando desde el país entero. Ya nosotros estamos en el Congreso, vamos a citar esa supuesta sana doctrina, tienen que demostrar que su fruto es sana doctrina, donde están poniendo de burla y escarnio el Evangelio, y a los foques, pensando que se está burlando del Evangelio, está sacando ese pecado a flote. Así, miren, esa Q. O sea, usted dice que cuando él invita a uno de los que son llamados sana doctrina, en vez de él creer que se está burlando, es un punto a favor que Dios está demostrando. Pero claro, que no son sana doctrina. Claro, ya ellos tienen, ya están identificados. Ya entiendo. Ya están identificados. Ya. Yo le pedí al Gordy que nos sentemos a solas, porque lo que hablemos a solas yo no lo quiero en las redes sociales. Y se negó. No se negó y apagó el teléfono, y también al soporte y todo lo que quieren y ¿Se prensa. han negado? Se niegan. ¿Y por qué se niegan? Se niegan porque ellos saben. Ellos temen que pueden ser descubiertos. No, ellos saben que están descubiertos. Lo que sucede es que es difícil cuando una persona con orgullo y rebeldía y su pasado, porque son personas que su pasado no han sido sanos, y al no ser sanos se dejan influenciar de esos espíritus inmundos, entonces entran esas sectas satánicas como los nicolaítas. Los nicolaítas salieron del libro de los Hechos, de la sana doctrina. Uh-huh. La sana doctrina no es pintalabio, la sana doctrina es un fruto digno de arrepentimiento, es el amor. La sana doctrina es el amor, la piedad, la misericordia, que antes de yo y también, pastor, excuse que le interrumpe, todo eso es bueno lo que usted dice en la sana doctrina, pero también debemos de recordar que la sana doctrina es cubrir nuestro cuerpo con pudor y modestia, ya que alguien mal vestido mire qué sucede, llama la atención y provoca. Mire qué sucede, la Biblia dice que esto no es con fuerza. No, claro que no. Es con su Santo Espíritu. Después que usted enseña, educa bien a un hijo, después que usted le enseña lo que es el temor, después lo que usted le enseña y el Espíritu Santo lo capacita, tenga plena seguridad que el pudor, la vergüenza. Yo estoy de acuerdo con usted 100%. Yo soy de la que digo y creo que la persona, yo aplico que aprenda primeramente lo que es santidad, lo que es el amor, la paz, la misericordia, y luego que se ponga lo que es la vestimenta. Porque alguien que se vista de una vez desde que entre al Evangelio y no se doctrine, pasa lo que está pasando en estos momentos. Pero mire algo. Es posible que hombres ungidos de Dios que echen fuera demonios se pierdan. Sí, porque Mateo habla de eso. Entonces, otra pregunta. ¿Es posible que una persona que verdaderamente obedezca las Sagradas Escrituras se pierda? No. Entonces es mayor la obediencia que la fe. Porque entonces es mayor la obediencia más que todos los sacrificios del mundo. La sana doctrina, yo creo que estamos confundiendo lo que es una sana doctrina. La sana doctrina son 5 requisitos simplemente. 5. Arrepentimiento. Aprender de mí que soy manso y humilde. Puerta número 2, sin humildad y mansedumbre no hay obediencia, sierva. Número 3, Hebreos 5, ¿qué hizo Jesús? Clamores, ruegos, súplicas y lágrimas. Y aprendió obediencia. Si no se aprende o no se puede aprender obediencia si no hay humildad, mujer de Dios, pastora. Si no se aprende primero la puerta de la humildad, después la obediencia, y después entonces se aprende a orar. No se va a perdonar si no se obedece. Y a ese es el problema que tenemos. Y después de entrar a la puerta de la obediencia y a aprender a orar, el fruto digno de arrepentimiento, más nada. Y yo le añado, pastor, hay uno que dice, Jesús dijo que cuando Él venga, viene a buscarse a Él mismo. Si usted no se parece a Jesús, no va a ir. Y le añado el otro, que es entrar por la puerta estrecha, porque lo que pasa hoy en día, pastor,
Apóstol, que hay muchos que quieren venir a Cristo con toda su carga. Claro que sí, se la aceptamos, pero no quieren ser una nueva criatura. Pero no lo pueden ser, mujer de Dios, no lo pueden ser si no saben lo que es obediencia. No lo Claro. pueden ser si no saben lo que es humildad. No lo pueden ser jamás, aunque quieran. Y usted lo ve lleno de rebeldía, No, claro que no. acusándose uno con otro. Cuando usted ve a un hombre de Dios, cuando yo me tranco en esa habitación, yo oro por ti, Gordy. Yo oro por el Gordy y oro por los focos. Usted sabe dar los focos en la mano de Dios. Ahora, de que Dios lo va a destronar y lo está destronando, lo va a destronar. Amén. Otra pregunta, pastor. Usted actualmente está casado con su esposa. ¿Cómo es aquí en su hogar? Usted sabe que usted está allá en las redes sociales. ¿Cómo impacta esto a la familia? ¿A favor? ¿En contra? Es una lucha. ¿Cómo impacta esto su hogar? Porque, por ejemplo, cuando tú sales a la calle, ¿cómo lo reciben? ¿Cómo es su relación con el sector mediante que usted está transmitiendo un mensaje en las redes sociales? Mire, ¿y cómo recibe esto su esposa, sus hijos? Mire, ¿Tiene apoyo? Explíquenos ahí esa parte. Esta es una verdadera guerra, una guerra fuerte. Mi esposa, pues gracias a Dios, nos está apoyando. Nosotros pues nos hemos concentrado más también levantar el altar familiar con la familia, porque tenemos que cubrir totalmente, blindar la familia, blindar los proyectos. No es fácil. De madrugada, tenemos 18 años orando de madrugada, de 3 a 5, de 3 a 4. Han tenido que levantar una barrera para resistir. Totalmente. Como Nehemías, levantar muros. Sin esa barrera es imposible. Muchas luchas, vivir de rodillas no es fácil. Herramienta principal, tus lágrimas ante el Señor. Entonces, cuando salimos, ya la sociedad sabe que no fue un invento. A mí yo fui vituperado, burlado, botado de las iglesias. Otra pregunta, yo fui pastor. Botado de la radio, de los evangélicos. Yo fui botado de las instituciones. Recibió lo que es una persecución. Otra pregunta, pastor. ¿Cómo impacta esto en la membresía? Ustedes saben que hay miembros que no resisten muchas veces ver quizá malos comentarios de sus líderes, no resisten, por ejemplo, a veces el rechazo por vía de cierta persona, el mensaje que el líder transmite, o sea, en el caso suyo, el apostolado. ¿Cómo esto favorece la iglesia o cómo usted ha visto la aceptación de usted ser prácticamente una figura pública? No, la iglesia no estuvo preparada. La iglesia no estuvo preparada. La iglesia, cuando nosotros entramos al mundo político, no. Porque la iglesia de la que nosotros venimos es una iglesia que viene siendo muy religiosa. Yo vengo de ser muy religioso. Tampoco estuvo preparada para ver estas cosas, para ver lo que se está sucediendo. Más sin embargo, que un remanente, pues Dios siempre mantiene un remanente. Recibió el apoyo de ese remanente. Sí. Amén. Usted sabe que no todos están listos para entrar quizá a Facebook y ver un mal comentario. Este no es apóstol nada. O sea, ver estos comentarios. A veces hay miembros que se deprimen, otros entran quizá en la carne. Pero vemos que usted mismo testifica que una parte acepta, otra parte no. ¿Cómo ellos aceptan la política? Sí, pero no ellos. Mire, nosotros estamos levantando ahora el Ministerio Mundial Rey de Reyes, buscando la oveja perdida. Cuando nosotros hacemos en vivo vienen 1,000, 2,000, 3,000 personas pero no solamente vienen a escucharnos. Nosotros, lo ha visto mi esposa, lo ha visto todos. Nosotros en la iglesia, lo que estaba sucediendo en la iglesia está sucediendo ahora en muchos países. Nosotros a través de los en vivos le damos palabra a gente que hay tendida de aquel lado, están vomitando del otro lado, están siendo, entonces, impacto. El ministerio que está levantando, las personas no tienen que estar dentro de las congregaciones para ser impactados. Enviar la palabra es más que suficiente. Entonces, están viendo que Dios sí levantó un ministerio. Este ministerio, Dios lo marcó de tal manera que la gente cruzando esa calle, que haya atendido cruzando la calle. Frente a la iglesia. Ministerio de liberación un ministerio poderoso. De liberación bien grande, bien poderoso. Y Dios ahora está dando una retribución de una gloria postrera mayor que la primera, porque las personas no entienden que aquí el mayor atributo de todo es el amor.
Ustedes saben que este segmento se llama Cuéntame tu historia. ¿De dónde, pastor, sale que a usted lo llaman apóstol ya la persona porque le dieron este título? ¿O es algo dado por el mismo Señor hacia usted? Mira, yo siempre me reducí a tener título. Cuando me llamaron pastor, el obispo Darío Reyes, mi amigo, mi hermano, mi padre, mi amigo, quien lo fue y quien lo es, mi amigo, cuando vino aquí a ungirme como pastor, lo hizo a la fuerza, porque yo dije que yo no era pastor, que no estaba calificado. El ser un apóstol marcado por Dios no es un hombre que solamente está para formar iglesia y multiplicar iglesia. Es un hombre para tomar posesión de territorio y derribar principados de los territorios. Si no existe la marca de nosotros sacar los rabacucos de las iglesias, ¿quién ha confrontado los rabacucos en República Dominicana? Ezequiel Molina, se levantaron contra todo el mundo, una burla popular. Pero a mí ellos no me han llamado ni siquiera por mi nombre. Ni siquiera por mi nombre. Entonces, nosotros, Dios, no solamente la persona, sino el trabajo de la misión. Yo tengo un proyecto de nación, alcanzando el mundo para Cristo. Con ese proyecto de nación, nosotros no solamente comenzamos a construir iglesias, sino nosotros ver que nosotros mismos no formamos bien las iglesias. O sea, usted, el ministerio, sí. Nosotros mismos no formamos bien las iglesias, porque la iglesia la formaban en la serie de un espectáculo espiritual, y eso no es una iglesia sana. Amén, entiendo esa parte. El punto del apostolado, no alcancé a escuchar si me respondió. ¿Es un título que Dios se lo coloca o es un título que los demás, al ver su gran trayectoria o su gran autoridad a la hora de ministrar, le llaman ellos apóstol? No, es un título que Dios nos coloca y un título que los hombres reconocen. Amén. Entonces, por lo que nosotros, la trayectoria. Amén. Entonces, ¿cómo usted, cómo han recibido los que lo rodean? Porque hay muchos que dicen, o decimos, me incluyo, que para este tiempo no hay apóstol. Pero, o que para ser alguien apóstol, tiene que ser que el mismo Jesús le haya llamado. Entonces, ¿cómo usted resiste, por ejemplo, las críticas de los demás a la hora de ver este rechazo, por así decirlo? No, llámeme pastor o llámeme Christopher. Es que yo no me aferro a que yo tengo un título y yo soy esto. No, es que es imposible, jamás. Dios me libre. Llámeme pastor, llámeme Christopher, llámeme siervo, como usted entienda, y a mí no me va a afectar, todo lo contrario. Yo me resisto muchas veces a que me estén dando tantos títulos y tantas cosas. Lo que nosotros sí queremos es que lo que otro ha tardado 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, Dios nos ha dado la autoridad, el poder, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para lograrlo en días, semanas, meses y años cortos. Es algo impresionante. Amén. Y por eso nosotros, cuando yo invito a esos grandes hombres de Dios, cual yo no soy digno ni siquiera de mencionarlo, Steven Javier, Warner, son hombres de Dios que creo que enderezando pequeñas cositas, hombre ungido, pero esa unción no lo va a salvar si no hay fruto digno de arrepentimiento. Realmente la unción no salva, no tan solo por el caso de ellos, que bien usted ha dicho, ellos son personas de Dios, que Dios lo está usando en el área que Dios lo colocó, porque todos sabemos que cada quien, no todo predica, en aquel tiempo que andaron los profetas, aún Jeremías estaba para el tiempo de Ezequiel, y muchos estaban juntos y quizás no tenían el mismo mensaje, pero esto no lo hacía enemigo ni lo hacía rival. Que creo que esto es lo que se ha malinterpretado en este tiempo, porque cada quien se quiere colocar como un líder. No es una mala interpretación. Yo digo una mala interpretación de este tiempo, porque las personas se quieren colocar como el líder y muchos no quieren entender que cada quien va a liderar al pueblo que Dios le ponga su responsabilidad. Una pregunta, ¿es una secta satánica los rabacucos? Realmente yo no lo considero como secta satánica, pero sí como una secta, porque ya ellos salen del orden y el marco bíblico. Pero todo lo que no es conmigo contra mí es.
Exacto. Y lo que no, y el que no, y el que viene, El que no recoge desparrama. el que no decorre de parrama, y si no viene con la unción del Espíritu Santo, entonces con el diablo es. Entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces usted lo está confirmando con una palabra bonita como lo que es usted, una dama, que sí son satánicos. Ahora, ¿qué es lo que se necesita aquí? Aquí lo único que se necesita es la Biblia, que nos sentemos. ¿Qué dice la? No tenemos que sentar, porque si no lo son y yo estoy equivocado y me sacan del error, grandes cosas han hecho. Amén. Y ahora, si yo lo saco del error a ellos, grandes cosas he hecho. ¿Cuál es el problema de nosotros sentarnos? ¿Cuál es el problema de sentarnos? ¿Usted considera que el problema que existe hoy en día, llámese lo que es el evangelio a nivel mundial e internacional, realmente más aquí es porque usted entiende que no ha habido un diálogo de todos los hombres de Dios sentarse como lo hacían los antiguos y llegar a un acuerdo doctrinal? No, ese no es el problema. ¿Qué es lo que usted me transmite? No, ese no ese aparenta ser el problema es espiritual. El problema es espiritual. Por ejemplo, el Goldie, un hombre que fue atracador, un hombre que derramó sangre con sus manos, no importa que diga que no, tráigalo aquí, siéntelo, que vamos a terminar llorando juntos. Vamos a terminar llorando juntos, pero el problema es que quien lo dirige impide que se siente. Una pregunta, en el momento que usted anduvo con él o se sentó con él. ¿Con quién? Con el Goldie. Nunca me he sentado con él. Pero yo lo vi en un... No. Cuando fueron al cosa de Jefferson, lo vi cercano, muy juntos. Secuestré a prensa. Yo fui ok. No era que había una relación. No, de ninguna manera. Después, yo secuestré a prensa. Y lo acorralé a prensa. Entonces, y lo abracé. Y me pidió ayuda y me dijo, ven con nosotros al palacio. Digo, sí, voy al palacio. Y pues nos sentamos. Fui al palacio y ¿qué le dijeron? No te vuelvas a sentar con ese hombre. A correr se ha dicho. Ahora, perdón, prensa es el que más Biblia sabe de todo ello. Pero prensa es prisionero en sus emociones de su pasado, tomado por su influencia satánica para mostrar un evangelio. Entonces no se da cuenta que prensa lo que predica es con rabia, con pique, el evangelio es cordura. sí, El evangelio es paz, el evangelio es cordura. Tú puedes predicar con autoridad en un momento dado y hasta sentirte molesto, pero no puede ser tu cara de presentación 24 horas que tú andes fuera de cordura, fuera de sí, y emociones de ira y de contienda. Esa no es la cara de presentación. Entonces, con respecto ya al caso de Jefferson, que es uno de los casos que ha impactado, ha consternado esta nación porque no hemos tenido respuesta. La respuesta que usted me dice que Jefferson está muerto o que falleció, ¿eso es por concesión suya o por opinión suya o porque usted recibió, dado por Dios, esta respuesta de que él no está vivo? Mire, cuando yo fui llamado a Washington, reconocido, no me gusta hablar de estas cosas porque yo no ando, pero reconocido en Newark, en Orange, reconocido por el ministerio, por la preparación que Dios ha permitido dándome en el mundo espiritual, y llamado al Christian Center al lado de la Casa Blanca con un equipo de personas y darnos a nosotros ser el 7º hombre para América Latina en investigación. Para mí fue una honra. Entonces nosotros, particularmente de ser pastor, abogado, nosotros usamos mucho los dones espirituales, pero no es para cuando tú en la iglesia brincando y hablando lengua. Los dones espirituales es para tú usar en la obra del ministerio, como Dios me ha enviado a la presidencia con los presidentes, a la cancillería con los embajadores, con esas personas, y ser impactado esa persona del poder de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, en la investigación que nosotros hemos hecho, que ellos mismos sobre el caso de Jefferson? El caso de Jefferson, aquí hay cámara de vigilancia en toda parte. De manera intencional, nosotros sabemos que tanto la cámara de la Caleta como la cámara del Mirador Sur. Hubo una que cayó un rayo, yo escuché, de que por eso no se ve el video. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso queda desmontado. Ese es el puentecito. El muñeco que se ha armado. La verdad es que hay satanistas en aquel lugar. Y los satanistas que están dentro de la iglesia no andan matando gente. Muchos de ellos son hasta por ignorancia y otros porque decidieron formar su propia doctrina. Y cuando la mente se le endurece, es un tremendo problema.
Entonces sacan a Jefferson, esos mismos espíritus inmundos, y lo llevan con las contiendas con la esposa. Hay una serie de cosas ahí que hay que mejor manejarla, porque es una vida ya privada, sí, y no la podemos exponer a ella porque entendemos que ella como mujer, consciente o inconscientemente, a veces nosotras cometemos errores, pero el cometer un error no significa que no amamos quizás a nuestros yo me molesté y le dije, sí, Elba, pero guárdese, ya deje de estar brincando en las redes sociales, que se está metiendo en problemas, porque Dios está reprobando las acciones no son suyas. Porque estaba cómo la manipulaban a esa mujer. Sí, vi muchas veces. Ahora, ella hay que orar mucho por ella, porque yo siento que el alma de ella después de esto no va a ser igual. Le doy una Hubo palabra, un cambio, un antes y un después. Pero antes de darle la palabra que le voy a dar, Jefferson entró a las Américas. Pero si Jefferson sale de las Américas, sí, a la cueva, entró. Jefferson había ido a esa cueva anteriormente. Ese era un punto de él correr y desahogarse. Porque ahí aparece en unos videos él con otra gente, con la misma chaqueta, diciendo, me voy a tirar, pero no fue ese mismo día. Fue días anteriores. Ahora, Jefferson... Se llegó a un análisis que ese video no fue del día que él desapareció. No. Ok, mira, esa parte no la sabía. Porque si hubiese sido de ese día, esa persona con facilidad se encuentran, se agarran. Pero ese video es un video, eso se demostró que el video no fue del mismo día. Ya, esa parte entonces, no la sabía. Entonces, si hubiese sido el mismo día, entonces, porque ellos obstaculizan la investigación. O sea, y la chaqueta que encontró fue como que la colocaron ahí. No, fue el que él la dejó ahí. Ahí que está el problema, fue él que la dejó ahí. Jefferson, la posibilidad es que lo hayan tirado en ese hoyo. Pero dice que lo buscaron y no lo encontraron. ¿Pero qué lo buscaron? Lo buscó el esposo de esta mujer sin un tanque de oxígeno, tirando de que mirado para abajo 7 días después para buscarla ahí en las redes sociales. Eso es una falta de respeto al mismo Jefferson, una falta de respeto al Evangelio y una falta de respeto al mismo Jesucristo. Lo que ellos hicieron, eso de recompensa, de ofrecer recompensa, eso es antibíblico. Eso no es bíblico. O sea, yo entiendo que lo que ellos hicieron no lo veo mal desde mi perspectiva, porque como había tanta falta de información, quizá ellos querían en el desespero, porque hay veces que en el desespero tomamos decisiones. ¿Y por qué yo la llamé y puso al esposo a que hablara conmigo, a que el esposo hablara conmigo, y el esposo me dijo, mañana a las 9 estamos juntos? Y cuando la llamé me dijeron que no tenían tiempo, y volví, la llamé y me dijeron, no, nosotros no tenemos tiempo ahora. El viernes, porque yo estoy muy ocupada, el viernes yo le digo si nos vamos a reunir. ¿Por qué conmigo no quisieron reunirse? Y es el que mayor información del caso de Jefferson he tenido, porque le busqué al general de la zona, todo ello, a la hebrea, todo, para que el general abra una verdadera investigación y no vayan a hacer... Pero no lo encontraron a Jefferson. No, pero perdón. Ni los restos. Pero pregunto, es que ellos impidieron que se encontrara. Pero yo pregunto, ¿por qué la magistrada de la zona y el general de la zona se lo puse en la mano de ellos y nunca ni siquiera por cortesía lo llamaron? Una pregunta sobre ese caso, cuéntame tu historia, pero este caso lo resaltamos aquí porque el pastor, el apóstol José, doctor, él mismo ha dicho que esto es parte de su historia porque él se aferró a ayudar, porque eso es lo que él hace en su ministerio, ayudar, promover, ser la voz de la justicia. Entonces él fue donde la hebrea trató de llegar a profundizar con lo que es realmente la verdad. O sea que hay mucho humo en este caso, que no se han aclarado. Pero mucho humo, porque no se trata, mire, sierva, con todo el respeto, y gracias por venir a mi casa, pero la Biblia es una sola ahí. La Biblia es una sola, ahí no se le puede poner. Búsqueme una sola parte en la Biblia donde un ungido de Dios ha estado ofreciendo recompensa. Entonces no cambiemos eso. Eso no se puede cambiar. Mía es la venganza. Los hombres de Dios en el libro de los jueces, cada vez que han faltado a Dios, se humillan. Usted no ha visto 200,000 profetas que Dios les reveló tontería. Ese no es el Dios que yo le sirvo. El Dios que yo le sirvo. Lo que le quiero tratar de explicar es, no, la recompensa no fue para que digan, sino para que si alguien vio el motor, una información, eso fue como para lo que están diciendo que vieron. No. Si vieron realmente. Ofreció recompensa por Jefferson y ofreció recompensa por el motor. Eso es antibíblico.
Yo número entiendo uno, esa parte. número uno, número dos. Eso de meter al esposo, que el esposo tiene que tener el carácter suficiente de ser el don de esa casa y ella saber que, y eso no está sucediendo así porque no quiero hablar de esta cosa, pero creo que esos egos, el problema Una aquí son los pregunta, lo que yo egos. le quiero decir, pastor, yo no veo mal que la pastora, nos reservamos el nombre por ética, en el socorro, queriendo ser parte de la ayuda, porque yo lo que veo mal es que si él está desaparecido, que muchos no posteen esta noticia, que muchos no hablen de este caso, porque este caso se le dio vida, porque hubieron 2 o 3 hombres que se armaron de valor y empezaron a comunicar en las redes que aparezca y empezaron a moverse. Yo no veo mal que como cristiano... Yo le pregunto. Déjeme terminar el punto. Yo le voy a preguntar. O sea, lo que le quiero transmitir, que no veo mal, que en el desespero, todo en busca de respuesta, usamos lo que teníamos a la mano. Yo, por ejemplo, hablé en mi canal, muchas personas no estuvo de acuerdo. Pastora, yo le pregunto, ¿y por qué no el desespero con el coquero? ¿Cuál coquero? ¿Cuál coquero? Ni siquiera sabe cuál es el coquero. No. El coquero, el que dio la información, el que está sin camisa, el que los satanistas querían matar si seguía dando información, el que creo que lo desaparecieron los satanistas, que nadie le llevó un plato de comida, que nadie se acordó. ¿Qué valor más grande tiene Jefferson que el coquero? ¿Qué mensaje nos está dando Dios a nosotros sobre el amor de Cristo para la República Dominicana? ¿Cuál es el problema de que Jefferson tiene toda la importancia del mundo y el coquero no tiene ninguna? Realmente no lo veo como que Jefferson era el importante. Yo lo que veo aquí, que como se estaba diciendo que nadie estaba ayudando, que se han hecho de la vista gorda, entonces el pueblo realmente salió en ayuda. Y yo le pregunto, señor, mi amada pastora, solamente pregunto, ¿es la voluntad de Dios que andemos buscando el cuerpo de Jefferson o la voluntad de Dios que nos metamos en ayuno, oración, todo a llorarle a Dios para Dios dar el mensaje que quiere dar? Le voy a explicar algo ahí, pastor, con mucho respeto y altura se lo digo. Mira, cuando Elías se perdió, no debemos obviar, pastor, que hubo un pueblo que de una u otra manera, independiente de sus fallas y sus debilidades, hay un pueblo que se identificaba con este joven porque era un joven que a pesar de su discapacidad, o es un joven, o ya que usted ha dicho que él ha fallecido, como Dios no me ha dicho eso a mí, yo digo él es un joven, para que no se malinterprete, que a pesar de su discapacidad fue alguien que probó lo que es una experiencia con Dios, quiso buscar de Dios, predicaba con una energía positiva, transmitía un buen mensaje. Entonces, a Elías, cuando se fue, que Eliseo vio que se lo llevan, los profetas que no lo vieron empezaron a buscarlo. No, vamos a buscarlo en este monte, vamos a buscarlo allí, porque o sea, en el desespero, no podemos cuestionar que en un desespero todos buscamos a Jefferson. Yo estoy de acuerdo. Ahora, voy a decirle algo aquí. Jefferson. Le voy a explicar otro punto aquí, que es donde el pueblo de Dios está errado con el caso de Jefferson. Si a Dios le place no hablar, por más ayuno, por más que se ore, por más que se silicie, por más que tú digas tener una comunión con Dios, Dios no va a hablar, sino pregúntale a Eliseo. No. Cuando la mujer tsunamita, el niño se le murió, él le dijo, mujer, ve, Jessie, dile que te declaro. O sea, le dijo, Dios le ocultó. Tremenda predicadora. Dios le ocultó a él lo que estaba sucediendo. Y esto no quería decir que él no era un hombre de Dios. Pastora, pero usted... No, pero ahora le voy con otro rema. Pero déjeme antes del rema, permítame, mire, mi pastora. La Biblia es una sola. Sí, yo entiendo. Entonces, mire, los profetas que anduvieron buscando a Elías, en su desesperación, humanamente fue que lo buscamos a Jefferson. Pero Eliseo buscó el propósito. Eliseo dijo, ya él se fue. Espérate, Eliseo buscó el propósito. Aquí todo el mundo está buscando la carne. Y usted ya usted se conectó, usted el Eliseo, que dice, ya Dios dijo que se fue. No, desde un principio. Wow, demasiado fuerte, se prendió esto aquí. Usted es Eliseo de este tiempo. Cuando Dios escondió el cuerpo de Moisés. Ay. Para que Dios, no lo declaran. Si hubiese aparecido el cuerpo de Jefferson, los satanistas de los rabacucos y este país hubiese estado a boca abajo todavía. Dios lo escondió, se lo llevó, lo guardó, porque ahora es que la llavecita
que Dios entregó a través de la desaparición de Jefferson está comenzando en contra del satanismo en la República Dominicana. Porque fue y es un instrumento escogido. Claro que sí. Y si usted quiere saber de qué le estoy hablando, nunca he ido donde la familia, la mamá y el papá. Vaya para que usted se entere. Le voy a dar una tarea a usted, mi amada. Pero usted porque entiende... usted esta pastora es... Pero usted me entiende el punto que pero yo le claro, digo, que fue el desespero que lo llevó a hacer esto. Incluso, mire, hay un... Entonces, ¿qué usted quiere? ¿Que andemos en el desespero de los 400 o andemos en el propósito del liceo? En el propósito. Entonces, para andar en el propósito del liceo, no podemos ver que la serpiente de Moisés se comió las dos serpientes de Faraón. Tenemos que ver qué propósito tenía Dios con llevar a Moisés donde Faraón. Espérate, ¿qué propósito tenía Dios con que Moisés perdiera el control y matara a un soldado de Egipto? ¿Qué propósito tenía Dios con Moisés traía la tabla? ¿Y qué propósito tenía Dios con que Moisés no entró a la tierra prometida? Entonces, si obviamos los propósitos para andar en las carnalidades de la gente, entonces nos estamos olvidando que el libro de los jueces existe. Pero lo que le estoy tratando de transmitir, yo entiendo todo eso que usted me dice, pero hay algo aquí que es un mensaje que quiero transmitirle a la multitud. Y es que porque lo buscaron o ofrecieron o lo que sea, ahí no es que tuvo el mal. O sea, el mal de una u otra manera no estar en yo buscar a alguien, porque el mismo desespero me lleva a mí. Recuérdese, mira, déjeme decirle de Samuel. Samuel es un profeta que Dios le dijo al pueblo, no te han vino a entrevistarme y habla, yo voy a coger, habla 15 minutos y a mí 30 segundos. Esto es que los tizones cuando se juntan nos prendemos, no, tranquilo. Ya para concluir con el caso de Jefferson. No, yo quiero hacer una pregunta. Recuérdese que fui yo que vine a hacer la pregunta. Sí, pero yo pregunto porque hay una audiencia mirando. Dígame. Si yo me sumé a ese dolor de Jefferson y estoy buscando el cuerpo, pero la prioridad es el mensaje de Dios a la República Dominicana. Inclusive, yo no sé, cuando Dios mandó un jovencito a donde una de estas mujeres de Dios y le dio una revelación correcta, una revelación total, pero no le dio la interpretación, porque Dios quiere dar un mensaje. Dios me dio la interpretación a mí, todavía no se le he dicho en público a nadie. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es privado, buscarla a ella, pero no quisieron recibirme ninguno. Ahora, si tienen el amor de Cristo, estamos trabajando cuando un país está en guerra, cuando una nación está en guerra, se olvida la diferencia. Y si fue que yo fallé, siervas, todas, le pido perdón. Pero ¿por qué no sentarnos en la mesa y buscar la manera de qué es lo que Dios quiere? Amén. Ahí es que está el problema. Que es que hay demasiado ego. Que ya el Dios son las redes sociales. Ya aquí vale más un like que un alma. Entiendo esa parte. Y ese es el problema. Una palabra final. Yo quiero que esta mujer una palabra final para aquellos que van a escuchar. Quiero que vean que esta mujer no está mensaje. Dios bendiga. Una palabra final para aquellos que van a escuchar este mensaje, que se han negado a que usted reunirse con usted, a lo que se han negado a de una u otra manera aceptar lo que usted le va a hablar de parte del reino. Una palabra final para ellos y para ese público lindo y hermoso que va a ver esta entrevista y que le va a ser de fortaleza. Una palabra final, con esto concluimos. Una palabra final, todos estamos llenos de emociones y de lo que está haciendo el Goldie y el otro que se monta y se tira el paño por arriba. Eso es satanismo, eso es de donde vienen marcado y donde Cristo no ha terminado. Donde Cristo no ha terminado de hacer una obra en ellos. Ese satanismo entró... ¿Cuál es ese que se tira el paño? No sé. Un pastor que fueron donde Alefoque es la plataforma... Ese Isaac, un moreno. Un moreno. Que dice Luma. Ese mismo. Luma, yo le autónomo como Luma. Sí, pero sentándonos, yo estoy seguro que y lo están cambiando. Ellos van a cambiar toda esa forma. Oiga que se lo digo hoy. ¿Sabe por qué? Porque es que lo vamos a confrontar y esas iglesias, al Goldie fue expulsado de la iglesia.
expulsados y usted verá que el Congreso, y usted verá que instituciones públicas, usted verá que personas van a decir que ese hombre no tiene la capacidad. Mensaje final. El mensaje final es que todos fallamos. Aquí, mírenme para allá. Aquí es el perdón. Aquí, si no nos repetimos de humildad todo, de humildad, no me miren el carácter, que a veces soy un poco fuerte de carácter. Dice la Biblia que Dios mira el corazón de los hombres, y yo estoy dispuesto a sentarme con cada uno de esos hombres y les voy a dar una buena noticia. Es que al final lo vamos a hacer. Es que al final lo vamos a hacer, al final lo vamos a sentar todo. Porque aquí la cara de presentación de los hombres de Dios no debe de ser la arrogancia, la prepotencia, el like o atacar de manera personal a una persona, a otra, o una persona así, a otra persona no. Aquí lo que se necesita es la cara de la humildad, y atrás de la cara de la humildad yo le decía a mi esposa, wow, la cara de la humildad es lo único que puede parar la arrogancia y puede sacar de las prisiones de la prepotencia y la soberbia. Amén. Es lo único. Entonces, le doy las gracias a todos ustedes. Los rabacucos, que significa carnada, cebo, que se le pone a la persona, y fuego extraño. Un fuego extraño, eso ha sucedido en la Biblia, los nicolaítas siempre han sucedido, y ya en estos últimos tiempos, esa secta tiene que tener todos los elementos constitutivos de que una verdadera sana doctrina. Vamos a ver realmente con qué es lo que están enseñando. Va a haber un equipo que van a ver, porque eso le está haciendo daño a la sociedad, eso le está haciendo daño a una juventud, eso está mandando mucha gente a la droga, no se están dando cuenta, está mandando mucha gente a la prostitución, y a los focos que está usando todas esas debilidades mentales, esa falta de cerebro de esa persona para quererle hacerle daño al evangelio, y no sabe a los focos que ha caído en un gancho, que Dios mismo está trayendo un despertar a la iglesia. Que Dios me lo bendiga. Le doy las gracias a usted y a todas las personas que me están viendo. Dios le bendiga, pastor. Muchas Dios gracias. bendiga. Estuvo con ustedes su hermana y amiga Katy Ramírez. Cuéntame tu historia.